Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vemos como aquí la palabra de Dios enseña que Dios está dando una orden a Noé. Después de haberlo sacado del diluvio, de haber bajado las aguas, le da la orden de que dé fruto. Fructificar significa dar fruto, como un buen árbol que tiene que dar su mejor fruto. Y dice que se multiplique y llene la tierra. Es una orden de Dios. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Vemos cómo la palabra de Dios enseña que los animales nos tendrían temor. Todos los animales tendrían mucho temor hacia el hombre, hacia el ser humano. Y dice que todo lo que se moviera en los cielos, en la tierra, dice que era para nuestro beneficio. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces vemos cómo Dios, siempre pensando en bendecir el ser humano, en que esté bien, en que esté lleno de bendiciones, le da y le dice que todo es para el mantenimiento de él, las legumbres, las plantas, como para las aromáticas, todo para nuestra salud. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces es una orden de Dios, que la carne con su sangre no la comamos. Vemos cómo de la carne nos tenemos que cuidar y nos lo dicen los médicos también, que no es bueno comer mucha carne. Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Está hablando ya de la sangre que se derrama cuando se mata a otra persona, que no es del agrado de Dios, que no está bien atentar contra la vida de otro ser humano, y siempre Dios va a demandar la sangre o la vida de esa persona. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos cómo Dios demanda la sangre de otros hombres, para que la vida del ser humano sea apreciada, sea un especial tesoro, porque fue hecho a imagen de Dios. Génesis 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces vemos cómo Dios vuelve otra vez a dar la orden al ser humano, que dé fruto, que se multiplique, que vuelva y procree vida, y que sea abundante sobre la tierra, todo lo que haga, las bendiciones abundando. Génesis 9:8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. Vemos como aquí dice que siempre Dios se va a manifestar al ser humano que hace lo que le agrada. Génesis 9:9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dice que él estableció un pacto. Todavía no dice cuál es ese pacto, porque pacto significa convenio. Dice que haría un pacto con Noé, con todos sus descendientes. Génesis 9:10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces vemos cómo dice la palabra de Dios
que el pacto también es con toda bestia, con todo animal, con todo lo que se mueve sobre la tierra. Génesis 9:11. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces vemos cómo la palabra de Dios habla de ese pacto y ya lo va especificando. Dice que no volvería a destruir la tierra ya más con agua, ni a destruir animal, ni a la tierra, ni nada más con agua. Es una promesa de Dios, es un pacto, un convenio con el ser humano. Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos. Aquí está contando Dios cuál es la señal que Él va a poner para en el versículo siguiente expresarlo mejor, mostrarlo mejor. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces está hablando de un arco, mi arco, está hablando del arco iris, que nosotros podemos ver muy claramente muchas veces cuando llueve. Dice que esa sería la señal del pacto o del convenio que había hecho con Noé, que no iba a volver a destruir la tierra con agua, ni nada de lo que viviera sobre la tierra. Génesis 9:14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Entonces vemos cómo la palabra de Dios enseña y muestra cómo dice que se dejaría ver el arco en las nubes, o sea, sería por señal, sería de vista al ser humano, para que siempre recordara. Génesis 9:15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces dice que Dios siempre continuamente se está acordando de lo bueno que quiere hacer con el ser humano, que esa sería la señal de que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces dice que miraría el arco, que vería la señal que ha puesto, y dice que se acordaría de lo que había prometido al ser humano. Génesis 9:17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces vemos cómo Dios habla de que esta señal sería establecida sobre toda carne, sobre toda vida, porque ya se lo había dicho, se lo había prometido a Noé. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Entonces vemos cómo está especificando Dios cuáles eran los hijos de Noé. Y luego cuál venía a ser el nieto de Noé. Génesis 9:19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Vemos cómo Dios utilizó de las personas que salvó del arca, luego los utilizó para volver a crear toda la humanidad. Dice Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya vemos cómo el ser humano siempre en la bendición llega y se tira la bendición cuando no quiere hacer las cosas bien como debe de ser. Dice que plantó una viña, pero más adelante veremos para qué. Génesis 9:21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces vemos cómo Dios sí quería que fructificaran, que se multiplicaran, que hicieran, que labraran, que se gozaran en la bendición que les había dado.
pero en ningún momento le dijo que se embriagara, y aquí ya Noé empezó a hacer lo que Dios no le había dicho que hiciera. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces vemos cómo Canaán no honró a su padre Cam, sino que fue y se puso a divulgarlo en vez de cubrirlo, en vez de honrarlo, no diciéndole a nadie, sino que cuidarlo. No, dice que se fue y se lo dijo a sus otros hermanos, deshonrando a su padre. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Vemos como estos dos hombres, Sem y Jafet, iban a ser muy bendecidos ahora más adelante, porque honraron a su padre, porque quisieron tenerle en gran estima y antes cubrir su pecado, cubrir su desnudez, y no se lo dijeron a nadie, o sea, lo honraron. Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces vemos cómo se dio cuenta. De todas formas estaba embriagado, estaba en pecado, estaba mal, pero de todas formas no fue agradable para él saber que su hijo no había cuidado de él, no lo había honrado. Es decepcionante para un padre ver esa actitud en un hijo. Génesis 9:25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces vemos cómo se cumple aquí que la palabra de Dios dice que lo que nosotros digamos, eso es. Entonces vemos cómo es maldicho, dice que maldito sea Canaán, o sea, no debiera haber dicho esta palabra, pero era un juicio por causa de su insensatez. Génesis 9:26. Dijo: mas bendito por Jehová Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Entonces le dio una bendición especial a Sem por haber honrado a su padre, por haber no mirado su desnudez, haber cubierto su cuerpo, y le dio por siervo a Canaán, que era el que no había hecho lo bueno delante de Dios. Génesis 9:27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. También le proclama o le dice una bendición especial para Jafet por haber hecho lo bueno, por haber querido obedecer a Dios, guardando la vida de su padre, guardando su desnudez. Génesis 9:28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea, la gente vivía muchos años y moría ya prácticamente al llegar a los 1000 años. Eso ya no se ve hoy en día. Ya la gente escasamente llega a los 100 años, y la generación que viene, o sea, la generación de nosotros, escasitamente llegará a los 80, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces vemos cómo el ser humano se ha ido deteriorando, se ha ido evolucionando. Génesis 9:29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió.